Bueno, en primer lugar, gracias a todos por participar en este evento. Gracias, Manuel, por la introducción. Como chair del track, pensamos entre todos, digamos, un poco de hacer una pequeña introducción a lo que es la dirección de proyectos, al ecosistema, como lo llamo, de todos los dominios que integra la dirección de proyectos. Un poco hice un resumen de un webinar que dimos hace poquito para aquellos participantes que están hoy acá y no han podido verlo, y agregamos otras cosas de estadísticas, para luego sí pasar a las presentaciones, y hay una agenda que sí se las voy a mostrar luego de esta pequeña presentación. Quisiera mostrarles un poco el concepto de la dirección de proyectos en una forma integrada o cohesionada, para que sea como un punto de partida, o por lo menos esa es mi idea, para futuras investigaciones, futuros trabajos, para las organizaciones, o para todo el mundo, para toda la sociedad, digamos, que les guste esto, o que estén en la o el faltante de una cultura de project management, o los valores de lo que es la dirección de proyectos. Entonces, vamos a empezar primero de hablar sobre los dominios en el ecosistema de dirección de proyectos, ¿no? Es decir, bueno, cuando hablamos de dirección de proyectos, o cuando hablamos de proyectos, ¿de qué estamos hablando? En primer lugar, tenemos que pensar que estamos en un mundo disruptivo, con muchos cambios, con 4 generaciones conviviendo en el mercado, ¿no? Que son los baby boomers, los X, millennial y la generación Z. Pensamos que ya en 10 años los baby boomers se retiran, 10 depende cada país, y empiezan los T, que se empiezan ya a ser parte del mercado laboral, de otro mindset, y todo va a ir cambiando, y estos cambios que estamos viviendo ahora, más allá de la pandemia, de esta disrupción que hay de lo virtual, hay cambios que se vienen dando desde ya de unos años, y que en mi opinión, desde las investigaciones que hicimos, estos cambios van a seguir estando, porque a medida que se van agregando generaciones nuevas al mercado, se agregan nuevos pensamientos, ¿no? Entonces, todo evoluciona. El cual hay que pensar que durante los próximos 10 años, mínimamente, las organizaciones van a necesitar definir estrategias focalizadas por sobre todo en el orden, en respuestas ágiles y basadas en el respeto, la confianza, la motivación, y en especial el trabajo colaborativo, que es lo que demanda hoy la sociedad, ¿no? para nuestra profesión. El cual las organizaciones siempre tienen que pensar, y más hoy, con todos estos cambios que vienen, tienen que pensar que su negocio tiene que hacer realidad sus ideas. Y para que eso se pueda hacer realidad, es indispensable tener prácticas de dirección de proyectos. Es decir, las organizaciones que no tienen proyectos son organizaciones que van a tender a desaparecer. El proyecto es el futuro. El día a día, o el mantenimiento del día a día, es mantenerse, y todos los cambios los van a pasar por sobre el día a día. Por otro lado, como innovación y como disrupción, hay 3 disruptores top en función de investigaciones que ha hecho el PMI en el 2018, que son soluciones de la nube, Internet de las cosas, inteligencia artificial, que son todas, son disruptores que ya están en el mercado, y están en América y en Europa, y ya está instalado esto, más lo que es la transformación digital que se viene, y otros temas. Y las organizaciones ya maduras hablan y toman esta disrupción como una oportunidad, y usan y aplican, el design thinking, la inteligencia artificial, la agilidad organizacional en escala. Todo esto, todo un combo muy lindo que hace a los cambios, sumado a la disrupción que plantean y que exigen las generaciones que se van insertando en el mercado laboral. Entonces, todo esto genera cambios importantes, genera disrupción, genera pensar más en proyectos.
¿sí? Es decir, cómo abordamos de forma tradicional, de forma ágil, cómo abordamos. ¿Cuál es nuestro dominio? ¿Cuál es el ecosistema de la dirección de proyectos? Aquí llamamos proyecto, aquí llamamos organización de proyectos. El cual, desde el punto de vista estadístico, ya desde el año 2012, que yo vengo haciendo investigaciones año a año, digamos, donde hay un valor promedio de un 50-58% en el valor que las organizaciones y los ejecutivos le dan a la práctica de dirección de proyectos. O sea que a mi criterio deberíamos llegar a un 80%. En cuanto al cumplimiento de objetivos alcanzados, fue creciendo en cuanto al cumplimiento de objetivos en los proyectos. Estamos en un 77 y en el 2012 teníamos un 64. Pero ya en el 2020, acá hace una comparación, investigaciones del PMI, en donde las organizaciones que tienen mayor madurez, es decir, que tienen cultura, que tienen valores, que tienen estándares, cumplen más objetivos de las que no lo tienen, cumplen más presupuestos de los que no lo tienen, llegan más en tiempo de aquellos que no tienen estándares, tienen menos cambios no controlados, o sea, menos descontrol, y tienen menos proyectos fallidos. Por eso es importante el cambio de mindset en las organizaciones en sí, en cuanto a lo que es la práctica, la estandarización. Entonces, no pasa solamente por la dirección de proyectos de manejar o de gestionar un solo proyecto, ¿sí? Acá es cómo integramos todos los proyectos de la organización, cómo los manejamos. Tienen que estar alineados a la estrategia organizacional. A una organización no le sirve estar gerenciando o dirigiendo proyectos que no estén alineados con su plan estratégico, porque pierden tiempo y dinero. Entonces, bueno, ¿cómo miramos ese ecosistema? El cual, para hablar de ecosistema, tenemos que hablar de los dominios, ¿no? Y uno de los dominios es el proyecto, digamos, ¿no? Es decir, que es un esfuerzo temporario, donde tiene un inicio y un fin, y saca un producto, servicio o resultado. Esto es un proyecto. Y esto es lo que hablamos de la dirección de proyectos. Cuando hablamos de dirección, hablamos de dirigir de a uno, ¿sí? Y tiene un pre y un post. El pre es el business case. The pre is the business case. Tenemos un We business have case. a business case. And tenemos también we also have la operación. The operation. Es decir, So, por principio tenemos una evaluación del proyecto y después tenemos el producto puesto en el mercado o en donde sea. Y el proyecto tiene un costo. Y a su vez, el costo del proyecto más el costo de operación da el ciclo de vida del costo. Todo proyecto tiene un ciclo de vida. Es decir, siempre hay un ciclo de vida. De acuerdo a los estándares del PMI de la sexta edición del PMBOK, el ciclo de vida del proyecto tiene 4 fases. Comenzando el proyecto, organizando y preparando el proyecto, desarrollándolo y cerrándolo. Esas son las 4 fases. Después de acá podemos aplicar estándares ágiles, estrategias tradicionales, pero siempre dentro de un solo ciclo de vida del proyecto. Los otros 2 dominios que tiene el ecosistema, uno son los programas, que es un grupo de proyectos relacionados, y otro es el portfolio, que es una colección de proyectos, programas y portfolios con el objetivo de lograr los objetivos estratégicos de la organización. Entonces, cada proyecto debe estar alineado al plan estratégico, como les contaba antes, de la organización, y tiene que hacerlo a través de sus programas y portfolios. Entonces, si nosotros organizamos una estructura de portfolios, programas, proyectos, y le damos una visión piramidal de esta manera, esto nos dice la parte operativa, cómo se organiza un portfolio, programa y proyectos, pero le tenemos que agregar el management, le tenemos que agregar todas las habilidades blandas, porque un proyecto o un portfolio no se maneja solamente técnicamente u operativamente, se maneja con un mix entre metodología y gestión. Entonces ahí es donde aparece y donde
aparece todo lo que es el portfolio management, program management y project management o dirección de proyectos. Es decir, es la conjunción entre la metodología y la gestión. Vístolo desde un punto o desde un contexto organizacional, nosotros tenemos una dirección, tenemos las iniciativas estratégicas que salen del plan estratégico, que generalmente las organizaciones tienen 3, 4 objetivos estratégicos, y a raíz de esos objetivos tienen las iniciativas estratégicas, y esas iniciativas bajan al portfolio, del portfolio se agrupan en programas y después se hacen el proyecto. Esto conforman el delivery de proyectos. Y el PMI tiene certificaciones, que acá están mencionadas, para cada uno de los dominios, para cada una de las líneas. Y luego todo lo que es la PMO y la ePMO, la Enterprise PMO, a través de sus procesos, herramientas técnicas y KPIs de proyectos, ayudan al governance del proyecto. Es decir, ayudan a la metodología y ayudan a articular todas las iniciativas con los futuros proyectos del portfolio de la organización. Lo que hace el delivery más el governance, puesto de esta manera hacia el ecosistema de la dirección de proyectos o de la Organizational Project Management, como lo llama el PMI, en donde, gracias a esto, se puede mejorar los procesos, adoptando mejores prácticas, y lograr consistencia entre los portfolios, programas y proyectos, y así soportar los objetivos estratégicos de la organización. Es decir, que todos los proyectos que pasen por acá tienen que estar alineados a esto, y tienen que llegar y tienen que estar alineados al plan estratégico de la organización. Ese es un poco el sentido de todo lo que es el ecosistema de nuestra profesión. Viéndolo desde un punto de vista un poquito más conceptual, nosotros dentro de una organización tenemos los beneficios organizacionales, que son a través de su plan estratégico, y tenemos los dominios de portfolio, programas, proyectos. Tenemos a la PMO con sus modelos framework, herramientas y técnicas que nos dan el governance, y tenemos al delivery con todas las certificaciones que nos da el PMI. Y a su vez tenemos todas las habilidades blandas, yo acá cité algunas nada más, en donde tenemos el management, el liderazgo, trabajo en equipo, gestión del cambio. Y esto está alineado a lo que nos dice el triángulo del PMI, donde tenemos aspectos técnicos, que sería lo técnico que está en cada dominio, lo interno, lo operativo, la parte estratégica, que está acá en cada uno de los dominios, cómo abordo cada dominio, y la parte de leadership, la parte blanda, que sería esto y todo lo que tiene esto asociado. Entonces, estos son los dominios, este es el ecosistema, y cuando hablamos tenemos que hablar siempre de Organizational Project Management, para luego bajar a lo que es la dirección de proyecto, que lo tenemos en esta línea. Algunas estadísticas más para ir cerrando, es que estadísticas del PMI, en donde establecen que los ejecutivos no reconocen que la estrategia es aplicada a través de los proyectos para lograr los objetivos, ¿no?, organizacionales. Y la práctica de Project Management no es completamente reconocida como el motor de la estrategia organizacional. Esto implica, nos lleva a la pregunta, ¿cuál es el valor que las organizaciones le dan a la práctica de Project Management? Entonces, solamente en promedio, el 58% de las organizaciones entienden el valor de la práctica. Por otra parte, las organizaciones no logran cerrar la brecha entre el diseño de la estrategia y el delivery de sus proyectos. ¿Y qué mirada tienen las organizaciones sobre la gestión integral, sobre ese ecosistema, como sinónimo de madurez integral para el logro de sus beneficios organizacionales, ¿no? El cual establecen que el 13 tiene una mirada muy alta, el 26 alto, el 34 medio, 19 bajo y el 7 muy bajo. Y para finalizar, las organizaciones tienen un entrenamiento continuo en herramientas y técnicas en Project Management. El 59% de las organizaciones sí lo tienen. Es decir, si nosotros queremos mejorar el ecosistema, queremos mejorar las organizaciones, hay que aumentar. Tenemos que tener más valor, más cultura, y llevar todo a un 80%. Para cerrar, de todo lo que vimos, tenemos la estrategia basada en la estructura, que está conformada por el delivery
y el governance, lo que nos da nuestro Organizational Project Management, y a su vez, haciendo una abstracción de la dirección de proyecto, tenemos la estrategia del proyecto a través del management y la metodología. El delivery es sinónimo de gestión y el governance es sinónimo de metodología. Así podemos llegar a tener una gestión eficiente basada en los dominios de la dirección de proyecto. En líneas generales, para cerrar, para culminar esta pequeña introducción, siempre toda organización o las universidades cuando enseñan, o los que interpretan el PMBOK o todos los estándares del PMI, tienen que interpretarlo, tienen que analizarlo y tienen que llevarlo a un ecosistema. Este puede ser uno, seguramente muchos de los que nos están escuchando tendrán su propio ecosistema, agregarán cosas, pero cada organización tiene que tener un ecosistema y en función de eso se tiene que abordar la práctica. Y siempre con gente capacitada y si está certificada, mucho mejor. Bueno, acá está la bibliografía donde obtuve la información. Así que bueno, como primera introducción del track, les quería hacer esta pequeña presentación sobre lo que es la práctica, sobre lo que es la dirección de proyectos, y ahora vamos a pasar, les voy a pasar a comentar la agenda, cómo estamos, cómo nos vamos a organizar en este track. En primer lugar va a haber 3 presentaciones. La primera, por qué buenas estrategias fallan al ejecutarse. Nuestro expositor es Ricardo Triana, director ejecutivo del PMI América Latina. Su duración va a ser de 20 minutos. Ricardo nos va a hablar un poco de esto, de la estrategia organizacional, de la estrategia a la operación, por qué fallan esas estrategias al ejecutarse. La presentación 2, el expositor va a ser Alexandre Hoyos, que nos va a hablar del dominio portafolio, la gestión de portafolio, y lo va a relacionar con la PMO. Su duración va a ser de 20 minutos, con 10 minutos de preguntas de los expositores, de los participantes. Luego, Erika Velázquez Chacón nos va a hablar sobre la relación existente entre el marco lógico como herramienta de desarrollo y la dirección de proyectos, que esto está apuntado al dominio de dirección de proyectos propiamente dicho. También va a tener la misma duración que el de Alexandre, y va a haber 10 minutos de pregunta. Y va a moderar ambas presentaciones nuestro cochair, Mario Chon, para luego, una vez que nuestros expositores terminen de presentar, vamos a hacer un panel de disertantes que va a estar moderado por Manuel Ortiz de Ceballos, y vamos a integrarlo los 4 que hemos hecho una presentación, Ricardo, Alexandre, Erika y yo. Va a durar 30 minutos, en donde todos los que están participando nos pueden hacer las preguntas que consideren y compartir un lindo momento y hablando de lo que nos gusta, que es la dirección de proyectos. Y después va a haber una pequeña actividad de cierre, o un pequeño cierre para este evento, donde también le voy a pedir a Manuel y a Ricardo que la hagamos en conjunto, como para cerrar el evento. Bien, voy a dejar de compartir. Ahí está. Voy a dejar de compartir la pantalla, así ya está. Espero que haya sido de interés la primera parte. Ahora Ricardo nos va a presentar por qué buenas estrategias fallan al ejecutarse. A ver, que estoy intrigado el contenido de esta presentación. Adelante, Ricardo. Está bien. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos. Déjenme pongo aquí el reloj porque soy obsesivo con eso. Y arrancamos. Ok. Entonces, mi nombre es Ricardo Triana. Soy originalmente de Colombia. También soy ciudadano mexicano. Y la verdad soy ahorita en este momento el director ejecutivo de PMI para toda América Latina. Entonces, quería hablar acerca de varias cosas. Tengo varios slides, pero me gustaría más que todo entrar en el detalle de qué es lo que hacemos como PMI, porque no es solamente poner un libro o hacer certificaciones. O sea, lo que nosotros hacemos es entender qué necesita el ecosistema, el gobierno, las academias, las empresas,
de los profesionales para poder crear esas capacidades en los profesionales. Eso quiere decir que tenemos que trabajar tanto con lo que llamamos B2B, ¿no? Estar viendo todo el negocio, y también con el B2C. Particularmente quiere decir que a mí me gusta mucho la parte de ver qué significa en la academia, porque para mí es el futuro y porque yo soy pedagogo de profesión. Yo no soy ingeniero, yo estudié para ser profesor de idiomas y literatura. Esto es lo mío. Sin embargo, terminé metido en proyectos de sistemas, de construcción, de minería, etcétera, porque quiéralo o no, de la profesión que tú tengas, cualquiera que sea, ya vas a manejar algún día proyectos, ya manejaste proyectos o estás manejando proyectos sin saberlo, sin necesidad de llamarse project manager. Eso le pasa a todo el mundo, porque si ustedes se dieron cuenta en la conversación que decía Marcelo de los proyectos tienen un inicio y un fin, pues hacemos muchísimas cosas de eso, en cualquier organización, en cualquier gobierno. En el momento que sacamos un nuevo programa, el momento que sacamos un programa social, el que se hace un puente, o estamos instalando un sistema. Entonces, todos los profesionales en algún momento terminan participando de proyectos o manejando proyectos, y nosotros lo que estamos diciendo es tan fuerte esto que se llama la economía de proyectos. El mundo se maneja a través de proyectos, y si no los hacemos bien, lo que termina sucediendo es que no damos resultados, no creamos ningún impacto. Entonces, el estar entendiendo qué pasa, para dónde va el gobierno, para dónde van las empresas, qué tipo de profesional necesita en la academia, qué tipo de profesional está creando, qué tipo de profesional debería crear, entender ese pedazo, sentir para dónde va, y luego nosotros creamos en conjunto con todos, porque la verdad no es una asociación de poquito, es una asociación de 600,000 personas que trabajamos entre todos para definir cuáles son los estándares, las certificaciones, y dar, por ejemplo, webinars, publicaciones, eventos, participar en este tipo de cosas para poder crear algo para la gente, ¿no? Para que ellos continúen. Quería poner eso en contexto porque nosotros vemos que el problema real en el mundo no es el project management. Ese es un pedazo del problema. El project manager, como yo decía, es aquel que se puso en la camiseta y se llama a sí mismo project manager, pero no necesariamente todos están ahí. Entonces tenemos un grupo de gente que son project managers, a los cuales tenemos ciertos productos, certificaciones, estándares, etcétera, pero tenemos que llegar a los otros que no son project managers. Y eso me lleva a muchísimas industrias, pero también en el nivel de experiencia, porque tenemos que arrancar desde muy jóvenes, ¿no? Desde niños. El niño de 5 años, que en esa edad es cuando empieza a interactuar con otro, ¿cómo hacer para que él empiece a entender y crear y tener habilidades y conocimiento que cuando él crezca o esté utilizando o haciendo cosas den resultado? Y nosotros en PMI nos dedicamos mucho a los profesionales, pero también tenemos esta PMI Educational Foundation que habla o está dedicada para poder apoyar a crear esas habilidades y conocimientos en niños desde 5 hasta los 19 años. En PMI nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con el joven estudiante, joven profesional, joven emprendedor, el profesional, el que ya está dirigiendo proyectos, el que dirige programas, portafolios, como mencionaba Marcelo. Pero nos dimos cuenta también que había una pata que nos hacía falta, que era el hablar el idioma de aquellos que ya pasaron, muchos ya tienen mucha más experiencia, ya manejan esto a nivel organizacional en la estrategia. Y entonces creamos algo que se llama Brightline. Brightline es básicamente un brazo de Project Management Institute para podernos apoyar a hablar con aquellos que están en la transformación. Por el ámbito en que nos movemos en Cladea, el ámbito que hemos visto de todos los programas, ustedes van a terminar o están en este momento hablando con muchísima gente que está en ese momento de estar liderando la transformación, la estrategia. Y entonces la conversación para mí era pues primero decir, mira, tenemos Brightline, pero sobre todo lo creamos porque nos dimos cuenta que había una brecha muy grande entre lo que se dice y lo que se hace. Las empresas en general en el mundo crean estrategias muy buenas, pero a la hora de implementarlas no son tan buenas, no dan tanto resultado, y eso cuesta mucho, porque entonces estamos pensando no solamente en empresas privadas, también piensa en el gobierno.
Si el gobierno no sabe ejecutar, si las cosas no funcionan, entonces el país no va para donde debería ir, la ciudad no va a ir para donde debería ir, o el ministerio. Entonces, Braille se crea, empieza a ser una asociación, y más bien una alianza con varias otras organizaciones, donde se va a tres partes, que es ver estudios para poder crear más conocimiento, ayudar a la gente a tener esas capacidades para poderles explicar cómo es que deben manejar la transformación organizacional y dar oportunidades de networking para que entre las empresas en el mundo, las organizaciones privadas, públicas, puedan hablar acerca de este tema y lo traigan a la mesa, porque creemos que creando el conocimiento, ayudando a la gente a saberlo y dándole la oportunidad para compartir, vamos a ayudar a reducir la brecha que existe entre la estrategia y la ejecución, porque nada de lo que dijo Marcelo de proyectos ocurre si no existe una base, una fuente que fue estrategia, ¿no? Algunas estadísticas, aunque ya Marcelo dijo, pero nomás para que ponerle en contexto, 11.4% de lo que se invierte se desperdicia. Eso quiere decir que si metemos 1,000 pesos chilenos, 1,000 pesos colombianos, 100,000 dólares, 11% de eso típicamente se desperdicia. Y en América Latina es todavía peor. En América Latina va como a 13%. En el gobierno, cuando son proyectos de gobierno, va todavía peor, que va como al 15 o 16%. Y eso está hablando estadísticamente. Ahora, la realidad es muchísimo más alta. La realidad es también que hay muchas organizaciones que creen que cuando yo hablo de dirección de proyectos es una cosa técnica, que eso debería hacerlo el ingeniero, pero lo que les decía, todo el mundo termina manejando proyectos. Entonces, la organización vive por proyectos. Y aquellas organizaciones que creen que dirección de proyectos es algo técnico, que no le corresponde a los gerentes ni a los ejecutivos, etcétera, terminan sus proyectos fallando 67%. Entonces, nos incrementa muchísimo más el desperdicio de lo que hacemos. Nuestra labor, como Misión Imposible, Jim, es asegurar que tratemos de que más organizaciones sepan que dirección de proyectos no es algo técnico, que es algo que es muy estratégico, porque si no lo sabemos hacer, vamos a gastar dinero, y que se optimice el uso de dinero en las inversiones. Y que para eso las organizaciones terminan no siendo lo normal. Normalmente uno diría, este es el proceso y te enseño cómo es que se hace desde lo más estratégico hasta lo más básico, operativo, sino que termina siendo demasiado rápido. Y entonces ya ni siquiera es el concepto que hablan de agilidad organizacional o de la transformación digital, sino decir, la organización casi que tiene que ser gimnasta. Yo diría esto en otras palabras más coloquiales, caer como gato, ¿ok? Como caigas, siempre caer en las patas, ¿no? Porque resulta que tienes que ser ágil, tener estructura, ¿no? Nunca perder la forma, manejar esta gobernanza, porque no me pueden estar entrando cosas y simplemente gastar a lo loco. Yo tengo que responder al mercado, pero nunca perder la forma. Y eso yo creo que es lo que uno diría en gimnasia. La persona es flexible y todo, pero tiene una estructura, hace cosas que básicamente hacen sentido. Ese es el tipo de organización que deberíamos estar forzando. Yo creo que no voy a repetir esto, pero ya lo había dicho Marcelo, si los ejecutivos ahorita no creen en project management porque lo ven como técnico, pero es la base de que la estrategia realmente se ejecute. Ahorita con esto del COVID nos dimos cuenta que salieron cosas donde decían, no, tenemos que repriorizar. ¿Cómo le hago para repriorizar y asegurar que a la vez esté dando resultados? No es una tarea sencilla. Y esas habilidades de project management son de las cosas que, por ejemplo, McKinsey, que hizo un estudio hace poco, decía, pues ahora tenemos que repriorizarla y es cómo hacer para que las personas tengan esa habilidad adicional. No es el título, yo no necesito que dejes de ser ingeniero civil para ser solo project manager. Yo necesito es que tengas habilidades de project management porque te va a dar ventaja competitiva dentro de la organización y a la organización le va a crear un impacto. Entonces hay unos principios que se han estudiado en Braille y quería simplemente compartir esos 10 principios. Voy a ir pasando uno por uno, pero de manera muy rápida, porque me quedan 9 minutos, para decir qué es lo que vimos en Braille y qué cosas deberíamos estar inculcando en nuestros profesionales y en las empresas con las que trabajamos, que es llegar a decir, mira, project management como tal no es el hacer cronogramas o el mirar un presupuesto, eso es lo de menos.
es el ecosistema que mencionaba Marcelo, de decir, desde que yo voto la estrategia, ¿cómo hago para asegurar que tengo las inversiones adecuadas? ¿Cómo hago para asegurar que un proyecto sale y puede ser grande, pequeño, responda a los cambios y pueda cambiar todo esto y realmente se retroalimente a la estrategia? Todo esto está súper unido y es tan importante que el ejecutivo, el CEO, el CFO piense en cómo se va a estar ejecutando, como es tan importante que el que está ejecutando aquí, que está simplemente programando, él piense si esto hace sentido con la estrategia. Nuestra labor en conjunto es asegurar que esos dos mundos estén muy unidos. Principios que encontramos en Braille. Por una parte, reconocer que el cumplimiento de la estrategia es tan importante como el diseño. O sea, tan bueno es dedicarle tiempo al plan estratégico como importante es asegurar que se cumpla y se alineen las cosas. Empresas como Steelcase, ellos básicamente están alentando, a los empleados a defender esas estrategias y ponerse en la página diciendo tienes que estar trabajando en conjunto con la estrategia. Esto no puede salirse de estrategia. Si algo no está en la estrategia no debería porque estamos fallando a la hora de ejecutar. Entonces no es solamente gastar el tiempo en una muy buena planeación estratégica, siguiendo todas las reglas, con todos los modelos, cuando a la final la ejecución simplemente la das por sentada. Un segundo principio es que el ejecutivo se dé cuenta que no solamente es diseñar, que él es responsable por el cumplimiento. Puede ser que él no va a estar en los detalles, pero es su responsabilidad, es accountable hasta el final. Mucha gente opina que la implementación es estratégica, pero poca gente toma la implementación a cargo. Es como que nos dedicamos más tiempo en mandar, tal vez y es una cosa muy latina, yo creo, de mucho jefe, poco de indio, ¿no? De llegar y decir, yo mando y esto se debe ejecutar automáticamente, cuando la realidad es, yo debería estar viendo que esto se está ocurriendo y si no funciona, algo cambio. Dedicar y movilizar los recursos adecuados, y no solamente es diseñar, es asegurar que estén los recursos ahí, y eso significa trabajar con muchísimas personas. Por eso las habilidades interpersonales son tan necesarias, porque cuando lo botas aquí yo tengo que involucrar dinero, recursos físicos, recursos humanos, pero asegurar que esto ocurra, y típicamente esa ejecución involucra el que participen muchas personas. Esa es una tarea también de decir que tengo Project Management Skills. Significa que yo tengo que aprender a saber cómo manejo esas relaciones y aseguro que los recursos físicos, humanos, económicos funcionen y realmente estén ahí. Y el ejecutivo tiene que asegurar que esos recursos estén disponibles. Aprovechar las ideas de otros y de los competidores y de los clientes y no simplemente quedarme con mi mundito, porque cuando digo pensar fuera de la caja, tal vez no era salirse de la caja y dejarla o romper la caja, era seguir en la caja, pero estar viendo qué estaba pasando afuera. Empresas como esta Arch Daniels Midland lo que hicieron fue transformar al estar viendo qué pasa en el mercado y estar viendo cómo eso iba a estar mejorando en su organización. No es nada del otro mundo, pero adicionalmente ver qué es lo que necesitaban sus clientes, cómo era que les estaba funcionando, qué era lo que hacían los competidores y simplemente no ponerse a inventar el hilo negro, ¿no? El estar simplemente a partir de lo que ya se tiene, estar creando más. Y ser audaz, pero mantenerse enfocado, o sea, de la manera más simple, y tal vez ahí entran mucho los conceptos que nosotros damos de agilidad, de decir, no solamente es que pienses en el hoy, sino que va a quedar en diferentes etapas. Entonces, cuando algo viene, una inversión viene, una iniciativa viene a tu estrategia, entender si eso va a ser en el grupo de los que voy a hacer ahora, lo voy a hacer después, lo voy a hacer nunca, el ver qué tan estratégico es, el empezar a responder rápidamente, pero de la manera más simple, porque a veces las organizaciones se complican tanto al inicio en esta priorización que termina gastándose mucho tiempo en esa discusión y no en la verdadera ejecución. Promover el compromiso del equipo, y esto tiene que ver con aprender a romper los hilos organizacionales que yo creo que nos matan a todo el mundo. El empezar a decir, ¿qué ocurre cuando puedo romper el hilo organizacional, pero sin llegar al extremo de pensar que todo es plano, ¿no? Es
asegurar que existan esos ciclos, pero de una manera funcional, que puedan atravesar rápidamente, porque lo que más se ve en las organizaciones es que la agilidad no funciona tan bien porque creemos que simplemente si esta área, finanzas o ventas, está funcionando rápida, con agilidad, le implementaron alguna mejora de procesos, hacen los proyectos de manera diferente, toda la organización funciona. Y eso es lo que llamaríamos ponerle tenis a los elefantes. Se ve bien, pero no corre más rápido. Demostrar un sesgo hacia la toma de decisiones, y eso tiene que ver con asegurar que la decisión no vaya simplemente desde el plano alto, sino que vaya hasta el final. ¿Qué es lo que pasó y cuál era la decisión? Y asumirla. Se puede hacer mal y está muy unido con algo que viene después, que es asegurar que la decisión simplemente, y si falla alguna cosa, asegurar que sea lo más rápido posible para poder cambiar la estrategia. No tener que esperar esos ciclos estratégicos tan grandes. Verificar las iniciativas en curso antes de comprometerse con nuevas, que quiere decir, piensa siempre qué tienes, cuál es la capacidad que tienes antes de tomar nuevas cosas. Alguien tiene que sufrir. Y eso yo creo que ahorita en el COVID fue súper importante para las compañías poder superar. Digo, no lo hemos superado completamente en la etapa, pero vienen mil cosas, los recursos están ahora trabajando remotos, el dinero está entrando menor, etcétera. La priorización es muy importante, pero adicionalmente salían nuevas iniciativas porque muchos empezaron a decir cómo atiendo esto de manera remota, mejoro la forma digital para atender a los clientes. ¿Qué puedo hacer con la capacidad que tengo y cuáles son las iniciativas que voy a tener que sacrificar? Y lo que hablaba de fallar rápido para aprender rápido, que básicamente es, el plan es importante, pero también debes aprender en la organización y los ejecutivos a fallar. Fallar significa de que aprendí, muevo, modifico mi estrategia y sigo. No tengo que esperar 2 años para decir, uy, la implementación de SAP falló, ¿no? Y gastamos $2 millones y definitivamente no era lo que quería. O este sistema de ventas no está funcionando, o este puente o el metro. Todos tendremos algún ejemplo de esos donde se demoró demasiado. Podríamos haberlo matado mucho más antes, haber cambiado la estrategia y seguir. Y finalmente, reconocer a la gente que ha hecho un buen trabajo, porque creyéndolo o no, a veces pareciera que todo lo que es la ejecución de la estrategia a través de proyectos parecieran procesos o herramientas o técnicas, y tiene que ver mucho con la parte humana, ¿no? De reconocer que la gente lo está haciendo bien, porque eso repotencia el sistema, el ecosistema en general. Entonces, me eché mis 20 minutos, me queda 1 minuto. Lo que quería era, básicamente, déjenme vuelvo aquí atrásito, decirles un poco más o menos de abrir los ojos con respecto a los 10 principios, pero poner sobre todo en contexto esto. Project Management no lo estamos viendo nosotros cuando dijimos vamos a trabajar con Cladea como vengo a ver algo técnico, si no pues hubiera ido solamente con los ingenieros. No ese es el punto. El punto es cómo le hacemos para que la gente, llámense nuestros estudiantes o todos los de faculty, todos los profesores, la universidad en general, las organizaciones en general, empecemos a entender que es súper crítico que todo lo que estamos haciendo con una muy buena estrategia se ejecute adecuadamente, que Project Management es una habilidad más que deben tener las personas, y que hay un montón ahí de conocimiento para que pueda ser efectivo y el lograr que las organizaciones respondan lo más rápido posible. Entonces es unir todos estos pedazos y asegurar que la gente tenga el conocimiento y las habilidades adecuadas. Y eso era todo. Muchísimas gracias.